El avistamiento de un barco que navegaba de forma misteriosa fue la noticia que recibió el capitán del Dei Gratia, David Morehouse, un 5 de diciembre de 1872. Aparentemente la embarcación se encontraba a la deriva, por lo que ordenó a 2 de sus oficiales ir a investigar qué estaba sucediendo. Al acercarse, comprobaron que había algo extraño. La escotilla estaba sellada, las pertenencias de todos los tripulantes permanecían intactas y, lo más misterioso, no había nadie a bordo. Este fue el comienzo de uno de los misterios más famosos del mundo de la historia naval. El Mari Celeste era un bergantín norteamericano de 282 toneladas que había salido de Nueva York el 7 de noviembre con una carga de 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado y que llevaba por destino la ciudad de Génova. Estaba comandado por el capitán Benjamin Briggs, un hombre con una experiencia bien conocida en el gremio que destacaba por tener una gran moralidad producto de una férrea fe cristiana. Su tripulación estaba elegida con cuidado, por lo que se trataba de hombres experimentados que conocían de sobra su oficio. Briggs también llevó a su mujer y a uno de sus hijos, la pequeña Sofía Matilda de apenas 2 años. En total eran 10 personas a bordo de un buque que se encontraba en perfectas condiciones, tal y como el propio capitán había expresado en una carta a su madre poco antes de zarpar. Tras divisar al bergantín norteamericano, el capitán Morehouse del Dei Gratia despachó un bote con 2 de sus oficiales para que se informaran de lo que le pasaba a aquel buque que navegaba de forma errática. En cuanto ambos oficiales se acercaron al Mari Celeste, comprobaron que había algo extraño. Las velas estaban dispuestas de forma extraña para el viento que recibía el buque en aquel momento. Al poner un pie en la cubierta, corroboraron lo que hasta entonces eran sospechas. No tenía ningún tripulante a bordo. Ambos marinos registraron de proa a popa al Mari Celeste, descubriendo que el cuaderno de bitácora del capitán Briggs tenía su última anotación fechada a las 8 de la mañana del día 25 de noviembre, 9 días atrás. En las notas de ese día se detallaba que el buque se encontraba a la vista de las islas de Santa María, en los Azores. ¿Acaso intentaron ir hacia aquella isla que parecía tan cercana? Pensemos que no había tierra más cercana desde ese punto hasta que fue encontrado por el Dei Gratia a 400 millas de ahí. Dudas como en todo este caso. Lo que es seguro es que desde aquel día de la última anotación del capitán hasta el 5 de diciembre había ocurrido algo en aquel buque que había hecho desaparecer a 10 personas sin dejar rastro. Los oficiales volvieron con su capitán e informaron lo descubierto. Además de la falta de tripulación, su exploración había revelado que faltaba el único bote salvavidas del Mari Celeste. También advirtieron que gran parte de la estructura externa estaba dañada, algo predecible por los días a la deriva a merced de los vientos y corrientes. La escotilla principal se encontraba perfectamente asegurada. Por el contrario, las escotillas de proa y de enfermería se encontraban abiertas. Las pertenencias de la tripulación estaban en su lugar. En las cabinas del capitán Briggs todo parecía correcto, aunque con muchas de sus cosas esparcidas por doquier. Algo que sí faltaba era la documentación del barco, al igual que los instrumentos de navegación. Junto con la desaparición del bote, parecía que la tripulación había abandonado el buque sin violencia. La brújula de la bitácora estaba desplazada de su lugar y el cristal de su cubierta estaba roto. La cocina tenía todo en orden. El panorama se presentaba como una mezcla de absoluta normalidad, con ciertos aspectos extraños. En la cabina de la sentina descubrieron que había 3.5 pies de agua, algo que se considera normal en un buque de esa clase. Hallaron también una bomba de achique desmontada. La carga de alcohol industrial estaba intacta en la bodega, aunque 9 de los barriles estaban vacíos. El capitán del Dei Gratia recibió el informe de sus subordinados y tomó la decisión de repartir su tripulación entre ambos buques para dirigirse a Gibraltar, dejando a su segundo oficial como capitán provisional del buque estadounidense. Según las leyes marítimas, el rescatador de un buque de relicto tenía derecho a una recompensa en proporción a la carga y el valor del buque. El 17 de diciembre, días más tarde de su llegada a Gibraltar, se comenzó la investigación de lo sucedido por la Suprema Corte del Vicealmirantazgo. El fiscal general del caso, junto con varios investigadores más, observaron algún deterioro en la proa del Mari Celeste, producto, según el fiscal, de cortes con algo afilado.
Al principio pensaban que todo aquel asunto se trataba de una estrategia del capitán del Dei Gratia para estafar a la compañía aseguradora. Algunos incluso pensaron que Morehouse y su tripulación habían atraído de alguna forma a la tripulación del Mari Celeste y los mataron a bordo del Dei Gratia. El fiscal creyó después que el motivo era más siniestro. Se trajeron expertos de Royal Navy que llegaron a confirmar que habían descubierto algunas manchas sospechosas parecidas a la sangre cerca de la borda, así como en la espada del capitán. Todo esto hizo pensar que había ocurrido una matanza a bordo, y así lo expuso en sus conclusiones que redactó y envió a la Cámara de Comercio de Londres el 22 de enero de 1873. Según este informe, los marineros se habían emborrachado con el alcohol y habían asesinado al resto de los pasajeros. Luego habían realizado unos golpes y cortes en la proa para simular algún tipo de choque, y por último, se deshicieron de los cuerpos y huyeron en el bote salvavidas, siendo su destino final desconocido. Pero las conclusiones del fiscal se toparon con la realidad. Un examen de las manchas supuestamente de sangre arrojó que no se trataba de eso. Además, se concluyó que los golpes en la proa eran marcas normales en un barco debido al oleaje continuo durante las travesías. Por fin, el 25 de febrero, el fiscal general dio su brazo a torcer y sin prueba alguna que sustentase su teoría, dejó al Mari Celeste a cargo del titular. Para Morehouse del Dei Gratia, el rescate no salió provechoso, puesto que el 8 de abril el juez dictaminó que recibiría como pago por el rescate la sexta parte del valor del seguro, que eran de $46,000. Aquello sugería que las autoridades no estaban convencidas del todo de la inocencia de los rescatadores. Aquello daría pie a la teoría de que el Dei Gratia estaba de alguna manera implicado en aquel turbio asunto, y así perduró en la opinión pública. Y entonces, ¿qué pasó a bordo del Mari Celeste? Como se puede uno imaginar, las teorías sobre la desaparición de la tripulación del Mari Celeste son variadas, y algunas de ellas ciertamente fantásticas, como aquella que hablaba de monstruos marinos. La investigadora Anne McGregor ha sido de las últimas personas en intentar esclarecer los hechos. A través de una serie de documentales sobre el tema realizados en 2001, esta investigadora se ha basado en técnicas forenses para intentar discernir lo que pasó. Así, dedujeron que en base a los datos recogidos por la International Compressive Ocean Atmosphere Dataset, el capitán había utilizado un cronómetro inexacto y que su barco en realidad se hallaba a 120 millas al oeste de donde en realidad se encontraba. Según McGregor, basándose en los últimos movimientos registrados en el cuaderno de bitácora del Mari Celeste y utilizados en el tribunal que investigó la causa en Gibraltar, el buque había cambiado de rumbo justo un día antes de llegar a los Azores, dirigiéndose al norte de la isla de Santa María, quizás buscando refugio de las precipitaciones marítimas a las que se había tenido que enfrentar días antes. La noche anterior a la última entrada en el cuaderno de la bitácora, el Mari Celeste había sufrido fuertes marejadas y vientos de más de 70 km por hora. Aún así, esta investigadora no cree que el tener un cronómetro defectuoso y dificultades climatológicas hubieran hecho abandonar el buque a un marino experimentado como Briggs. Debía haber algo más. Descubrió que en un viaje anterior el buque había transportado carbón y que además había sido reparado recientemente, lo que pudo haber ocasionado, entre el polvo del carbón y los escombros de la obra, un atascamiento de la bomba, lo cual explicaría que se la encontraran desmontada los hombres del Dei Gratia. Con la bomba inoperativa, el capitán del Mari Celeste no sabía cuánta agua de mar estaba entrando en el buque. McGregor explicó: en este punto, Briggs, habiendo atravesado una tormenta, habiendo avistado finalmente y con retraso tierra y no teniendo forma de determinar si su barco se hundiría, bien podría haber emitido una orden de abandonar el barco. Algunas de estas conclusiones descartaban algunas leyendas sobre este misterio, como la que decía que la tripulación se había amotinado producto del alcohol que había consumido de aquellos barriles vacíos. Además de que el alcohol que se transportaba no era apto para el consumo humano, la investigadora ya daba las claves que echaban por el suelo aquella posible causa. La madera de estos era diferente a la de los demás barriles. Según McGregor, los 9 barriles vacíos estaban fabricados con madera de roble rojo, siendo el resto de roble blanco. Esto, que puede parecer una nimiedad, cobra sentido cuando comprobaron que la madera del roble rojo es más porosa que la de roble blanco y por lo tanto más propensa a filtrarse.
Otra teoría decía que los vapores del alcohol habían hecho estallar estos barriles, pero cuando los del Dei Gratia subieron a bordo, comprobaron que la escotilla principal estaba sellada, lo cual no podía haber sido así de haber estallado parte de la carga. Quizás nunca se llegue a saber lo que ocurrió. Jamás apareció el cuerpo de alguno de los desaparecidos, y aunque alguna de estas conjeturas pueden estar basadas en fundamentos realistas, el caso es que ninguna de ellas es concluyente, y el caso del misterio de Mari Celeste se quedará todavía mucho tiempo en el imaginario colectivo como el que es, seguramente, el barco fantasma más famoso de la historia. Si quieres saber más de este y otros temas, no olvides seguirme en mis redes. Nos vemos en la próxima.